Bueno, y estamos acá en este Voces del Parque y Ecos del Parque y estamos con el intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi. Damaso, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? ¿Bien? Muy bien, trabajando mucho, viste que este parque es complejo. Más o menos. ¿Cómo lo vas viviendo vos ya? Año y medio de gestión, ¿eh? Pasa rápido, ¿no? Pasa. Es una experiencia importante porque la verdad que es un parque sumamente complejo que no lo vamos a volver a describir, ya creo que lo hemos hecho, donde contiene 2 provincias, 2 ciudades muy importantes como San Carlos de Bariloche y Villa Langostura. Siempre digo lo mismo, ¿no? El parque está dentro de Bariloche y Bariloche está dentro del parque. La Angostura está dentro del parque y el parque está dentro de la Angostura. Así son. Y después la complejidad, no solamente por sus dimensiones, ¿no? Por todos los conflictos que reúnen sus poblaciones, tanto particulares como los PPOP, con las comunidades mapuches, el ordenamiento del lago, ¿viste? Se fue recién Juan Pablo Reposini trabajando, no cejamos porque hay gente que dice se quedaron, pero bueno, en el medio tuvimos el incendio, lamentablemente, que son cuestiones que lo determina la naturaleza, ¿no? Es decir, hace poco haciendo una evaluación del incendio con gente vinculada a otros parques cercanos a Gran Sur, el intendente de Alerces decía: sé que viene el incendio, no sé cuándo, ¿no? No sé la fecha, ¿no? Entonces, lamentablemente, el verano es complejo, esperemos que el próximo no. Y está bastante seco, ¿no? Uno de los temas que le preocupa a la gente, muy poca lluvia, no hay nieve. A ver, dicen los meteorólogos que se equivocan mucho, o como todos, como todas las profesiones nos equivocamos, que puede ser un incendio, un invierno muy seco. Que estos actos fallidos no sean reales, es lo único. No, que puede ser un invierno muy seco, es raro lo de la falta de nieve, son raras las temperaturas, ¿no? Temperaturas para Bariloche, julio, anuncian para estos días 13 grados, 14 grados. Ahora, por el otro lado, dicen que puede ser un verano muy lluvioso, ¿no? Por un lado es malo, porque Bariloche en verano es hermoso para disfrutar todo lo que tiene Bariloche para disfrutar en verano. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar cuán complicado es un incendio, a lo mejor si tenemos un verano lluvioso, puede ser más favorable. Puede ser más favorable. De todas maneras, en esa evaluación, porque no hicimos tanta prensa sobre el tema del incendio, del finiquito del incendio, pero hará 1 mes y medio, 2 meses hicimos una evaluación, se hizo una evaluación, 2 jornadas completas de los incendios de Lanín, de Huapi, de Alerces, muy pequeño en Puelo. Y la verdad que, si bien no era un examen ni era una calificación, en el análisis casi nosotros terminamos como el parque que tuvo un muy buen manejo del incendio profesionalmente, con sus desde todo punto de vista, ¿no? Desde los brigadistas, desde el análisis técnico de nuestra gente del ICE, del ATLIFE, del parque. Me habrás escuchado muchas veces decir que fue el único incendio que no tuvo un solo evacuado, ¿no? Un solo evacuado. Bueno, estuvieron muchas poblaciones en los 3 incendios, porque en realidad en el Manso, los Manzanos y finalmente tuvimos en el Cerro Meta, de Ventana. La verdad que yo creo que el incendio fue mi debut, ¿no? Mi debut de incendios, pero creo que se manejó con un alto grado de eficiencia y de profesionalismo. Por supuesto que yo siempre decía que el incendio o los incendios fueron eslabones de una cadena, porque aquí
muy bien los medios aéreos, muy bien la planificación de la estrategia de cómo combatir el incendio, sobresaliente la tarea de los brigadistas. Se nucleó un círculo virtuoso que hizo que, más allá de la lamentable quema de bosques, eso modifica el ecosistema y nunca es bueno que se quemen 10.000 hectáreas de bosque, pero también yo me arriesgué siempre me acuerdo y siempre lo tengo presente, y me acuerdo perfectamente bien el día que lo hice, y yo dije, soy un arriesgado, que tiré un Twitter y dije, no quiero un herido, obviamente no quiero un muerto, no quiero una población destruida, no quiero... y uno decía, bueno, no quiero, pero hay que pelear. Pero a veces es inmanejable también. A veces es inmanejable, pero a veces lo inmanejable lo hicimos manejable. Un día yo recuerdo, fue mi último vuelo en el helicóptero, donde recorrimos el final y charlamos con los pilotos y con gente que había estado mano a mano con el fuego, y veíamos que en el Yaconto y cómo se combatió mano a mano con el fuego, y si eso no hubiese ocurrido y no se hubiese planificado de la manera que se planificó, a lo mejor hubiésemos tenido un destino distinto, ¿no? Así que bueno, lo malo se vio, que es la quema, y lo bueno no se vio. ¿Por qué? Porque no ocurrió. Y no ocurrió por casualidad, no ocurrió porque Dios nos ayudó, y no ocurrió porque hubo un manejo, una previsión, un diagnóstico muy bueno de todos. Pero y bueno, en el medio del incendio se sacó el Flecha al Plata, otra de las noticias de la semana. Cuando el incendio terminaba, comenzamos una tarea que nos habíamos impuesto y que también nos habían pedido de los superiores de Parques Nacionales, sobre todo el vicepresidente Forgione, Guillermo Díaz Cornejo. Comenzamos a movilizar una rémora ambiental del Parque del Lago, fundamentalmente, obviamente del parque, ¿no? Pero que era retirar una parte de la historia, de lacustre de nuestro parque, que era el Flecha del Plata, ¿no? Que tanta gente no solamente lo conoció encallado, primero en Puerto Pañuelos y luego en Puerto Anchorena, sino que lo conoció navegando, ¿no? Estaba ya en condiciones imposibles de recuperar, mucha gente por ahí luego, y se podía haber recuperado, ¿no? Pero el barco estaba prácticamente... Sí, desde el 2001 en desuso, digamos. Totalmente. Estaba flotando, se había hundido varias veces. Totalmente. Y estamos hablando más de 20 años. Más de 20 años, así que prácticamente, bueno, siempre uno dice palo porque bogas, palo porque no bogas, ¿no? Es decir, ¿por qué no lo sacaban? Es decir, yo el otro día leí un comentario muy interesante, porque cuando sale una nota en un medio, la gente tiene todo el derecho de opinar, y bueno, ahí hay opiniones favorables y hay opiniones no favorables, y bueno, y uno tiene que escuchar y leer todas y sacar de los comentarios. También se pueden extraer, cuando son comentarios honestos, que no son troles, y que uno advierte distintas posiciones, las tiene que tomar todas, y todas sirven, ¿no? Y alguien decía, un guía de turismo, decía, a veces me costaba explicarle a la gente que llegaba a Puerto Anchorena, un lugar tan emblemático de la isla Victoria, que teníamos esa encontrarse con esa embarcación, sí, ahí, con esa imagen, con esa contaminación visual, ¿no? Incluso hasta peligroso, porque si bien los chicos más jóvenes, cuando uno es más joven hace cosas que no debe, lo hacemos también de grande, pero cuando somos jóvenes, tirarse de cabeza, bueno, lo usaban hasta de trampolín el Flecha. Tuvimos un muy buen traslado, que le teníamos algún tipo de temor, porque no sabíamos qué pasaba con algo que estaba casi descascarado, ¿no? Y bueno, se hizo un trabajo muy profesional, también de parte de la gente de Turisur, muy, muy bien hecho el trabajo.
Yo creo que la gente ese día, yo comprendí que la gente quería que se saque el Flecha y que estaba de acuerdo con que lo sacáramos del lago y que lo desguazáramos, porque tuvimos mucho acompañamiento a lo largo de todo el recorrido, de gente que tocaba bocina, de gente que saludaba. A medida que nos íbamos acercando de los kilómetros de Puerto Pañuelos, de la Isla Victoria, que nos íbamos acercando al centro de Bariloche, cada vez se amontonaba más gente, autos, embarcaciones que se nos sumaban al traslado. A la caravana, diríamos. Sí. Muy emocionante y recibimos muchas felicitaciones. Qué bueno que sacaron el Flecha, ¿no? Es decir, que yo me llevé ese día el primer impacto de qué quería la gente, ¿no? Después tuvimos yo creo que hubo algún tipo de imprevisión de la empresa, creo que subestimaron la tarea, subestimaron el lago, sobre todo en un día en que el lago era un mar de aceite, ¿no? Era un lago de aceite, no era un lago, pero yo recuerdo que ya cuando estábamos llegando se hizo un poco más largo de lo previsto, cuando estábamos llegando al varadero ya el lago empezó a embravecerse. Porque el viento, como decimos siempre, cambia rápidamente, las condiciones cambian rápidas. Creo que en menos de media hora pasó a ser ese lago aceite a ser un lago casi mar, digamos. ¿No? Y después el barco encalló de popa, se fue llenando de agua porque nos agarró un tiempo muy feo, de mucho viento, eso hizo que el oleaje prácticamente en la parte trasera del barco la llenara de agua. Eso le agregó toneladas, no kilos, toneladas de peso. Y bueno, hubo que armar rápidamente un plan B con gente de Bariloche que conocía cómo se podía sacar eso. Bueno, se cumplió, se demoró, quizá más de lo previsto. Porque todo eso lleva un montón de tramiteríos, de papeles, autorizaciones, que esto es lo que le queremos contar a la gente. No es que de un día para otro tenés un imprevisto de tal magnitud, con algo de tal magnitud, después tenés que empezar de cero de vuelta, porque los trámites ante prefectura, plantear la estrategia, no impactar alrededor del barco, tener los cuidados ambientales, todo eso lleva tiempo administrativo y de análisis técnico también. Exactamente. Aparte nosotros teníamos que cuidar también que el barco no generara ningún tipo de daño ambiental. Eso fue lo primero que vimos el día que fracasó la puesta a seco del Flecha, con Axel Lehr y con toda la gente de gestión ambiental, con Vicky Homberger. Lo primero que hicimos fue generar las barreras de contención para que el barco no solamente no pudiera salir, sino que generara algún tipo de daño ecológico, ambiental sobre el lago. Eso obviamente hay que hacerlo con sumo cuidado y, como vos decís, empiezan toda una serie de trámites burocráticos que hacen que no todas se pueda hacer de un día para otro. Aparte, como se quería hacer bien y tener un buen final, la gente que lo sacó junto con la empresa que lo desguazó, lo hizo de a tramos, entendiendo que no se podía fracasar, porque además nosotros nos propusimos no fracasar, ¿no? Es decir, no volver a tropezar con la misma piedra. Entonces, se trabajaba casi a dos bandas. Por un lado, se tiraba lentamente, decir, bueno, lo corro cuánto, 1, 2, 3 metros, parecía poco, pero uno iba al varadero y veía que el barco estaba más cerca. Y mientras tanto también se trabajaba arriba del barco tratando de quitarle kilos, cortando lo más fácil que era la parte superior del barco. En un trabajo casi artesanal, lentamente, para que no haya cortes de linga, para que no haya ningún tipo de incidente nuevo. De incidente, bueno, lento, se sacó. Cuando se sacó, se terminó de cortar. Y nosotros pusimos una premisa que era dejar el varadero a cero con respecto al Flecha, es decir, no quedara nada. Es decir, es como si yo dijera, bueno, quiero el piso
encerado y recién ahí vamos a firmar la constatación de que el Flecha, bueno, era parte, como es parte de la historia del lago Nahuel Huapi y de este parque nacional. Sí, la verdad es que fue un trabajo de mucho tiempo, pero algo que, digamos, después de muchos años ha tenido su cierre. Bueno, cuando el Flecha varó, la gente decía, bueno, ahora van a pasar 10 años más, que va a estar el barco, que ahí tirado y va a ser el nuevo circuito turístico, porque la gente iba a sacar fotos todos los días. Sí, nosotros, obviamente, el que hace se equivoca. Y nosotros entendimos que había habido un defecto en donde sentir responsabilidad también, si bien es cierto que se contrató una empresa para la puesta a seco y luego para el desguace, bueno, el fracaso de la empresa también lo sentimos como un fracaso propio. Ahora, la gente con razón decía, y lo escuchábamos porque nosotros íbamos al varadero y bueno, en un momento fue un impacto de gente, la gente iba... Era como un circuito turístico era un más. circuito turístico, era impresionante la gente como iba a ver el Flecha, ¿no? Creo que si lo miramos por el lado positivo tuvimos una distracción mayor en el lago Nahuel Huapi, 1 mes y medio, 2. Pero bueno, la gente preguntaba, bueno, ¿va a quedar definitivamente aquí? ¿No? ¿Cuáles eran los comentarios que hacía la gente en distintos medios de prensa? Bueno, ahora va a quedar ¿cuántos años? 10, 15, 11, 20, toda la vida. Y nosotros sabíamos que no podía estar más de 3 o 4 meses ahí, porque además tampoco queríamos llegar al invierno con la subida del lago, que un día se cortara una línea de tensión y el barco terminara en Villa Langostura, si bien estaba sobre una base de arena importante. Una historia que se terminó, una historia menos, una gestión más del orden, como yo decía en algún reel, 20 años donde no se pudo, no se quiso, no se supo, nadie quiere hacer las cosas mal, ¿no? Pero bueno, son decisiones que hay que tomar. Claro. Se decidió sacar el Flecha y se consiguió sacar el Flecha. Y Dámaso, ya que te tengo acá, ¿en qué otros aspectos así importantes de gestión se están abordando para ir contándole a la gente? Porque veníamos con el ordenamiento del lago, también durante el verano se trabajó mucho en esto de los campings irregulares, como el Fagner, que tenía las tradicionales fiestas electrónicas y un día se dijo basta. Hay mucho para ordenar, ¿no? Y hacer bien. Las cosas en una dimensión, ¿no? Entonces, parque nada más y nada menos, ¿no? Es bastante chico. Las cosas tardan en advertirse, pero por ejemplo en este verano 24-25, digo 24-25 porque el 31 de diciembre casi la pasamos, en vez de brindar con la familia, la pasamos en el lago Fagner, ¿no? Los manzanos, en el incendio. En el incendio y en el Fagner, sí, en los dos lados. En los dos lados. Porque ese día fuimos del incendio al Fagner a clausurar una fiesta electrónica. El 31 también habíamos desautorizado algo que nos preguntaban, ¿pero por qué no nos autorizan si siempre nos autorizaron? Digo, ¿por qué no? Porque no hay ninguna norma que lo habilite. Claro. Y porque contraría todo principio de custodia de un área protegida, ¿no? Y en el medio del fuego, encima, con un incendio incentivando el fuego, ¿no? Si antes se podía, ahora no se puede, pero no porque lo diga yo, porque lo dice claro, la norma, ¿no? No es que lo diga yo. Y después teníamos preparado una tarea importante a lo largo del brazo campanario, en el ordenamiento del lago, que seguimos trabajando. Bueno, el incendio nos paró, ¿no? El incendio nos hizo estar muchas horas del día, dividiendo entre la tarea del parque en plena temporada estival, porque esto también es una oficina administrativa, más allá de que estamos en un área protegida.
y hay trámites, hay que contestar notas. Sí, y más toda la actividad del uso público en el verano, lo que necesitan los guías, los prestadores, la cantidad de gente que viene. Entonces había que estar acá, con Mariano nos turnábamos y nos dividíamos y terminábamos por ahí a la 1 de la mañana y al otro día a las 7 acá, 7:30 a trabajar. Agradecíamos ver el día temprano. Pero bueno, recién antes de hacer esta nota estuvimos con Juan Pablo porque tenemos nuestro comité de muelles y seguimos trabajando y bueno, hemos incorporado también algunos nuevos compañeros en el área de pobladores. Ahí también hay que hacer todo un relevamiento territorial para que eso no se desmadre, que es un tema central porque uno mira el lago, pero también la tierra. Tenemos un conflicto serio, por ejemplo, en la Angostura, en la zona de Guananja, que también estamos trabajando porque eso también hay que ordenarlo, porque son propiedades fiscales que tienen un permiso precario de uso y pastaje, pero bueno, también hay que ordenarlos. Ahí intimamos a que haya representantes legales únicos, cosa que es muy difícil porque las familias van creciendo, hay una constante en la pelea entre las familias, con lo cual, pero bueno, nosotros no queremos ir contra nadie, pero queremos cuidar y preservar el parque. ¿Es difícil? Muy difícil. ¿Es difícil luchar contra la resistencia del tiempo y la costumbre? Muy difícil. Pero bueno, en mi gestión vamos a intentarlo. Yo creo que nunca me gustó hablar, y poco se me ha escuchado hablar del pasado, pero nosotros vamos a intentar modificar el statu quo tanto del lago como de la tierra y de las poblaciones. Vamos a poder con que pongamos en marcha el intento y pongamos en marcha, demos un paso. Creo que vamos a cumplir. Estará a mí, además, lo importante no es que esté yo, lo importante es el parque. Yo soy una pieza más de esta cadena. Y después siempre viene alguien que, no sé si es mejor, pero acá hay un muy buen equipo porque el intendente del parque no trabaja solo, trabaja con un muy buen equipo. Que lo hemos logrado, creo que también eso ha sido un acierto. Lograr un equipo de gente eficiente y que tenga compromiso con el parque. Entonces, yo si me voy de aquí con un paso en cada uno de los conflictos, con un solo paso, me voy a ir muy conforme, porque cuando vos das un paso adelante, el que viene, siempre uno tiene la esperanza de que el que viene sea mejor, ¿no? Y yo tengo la esperanza de que el que venga sea mejor que yo. Pero le vamos a tratar de dejar la vara alta, ¿no? Como para que no pueda volver atrás y seguir con el ordenamiento del lago, seguir con el tema de la tierra, hacer un verdadero ordenamiento territorial. Bueno, en eso estamos pensando en el verano también, que se nos viene, parece que no, pero se nos viene. Vuela el tiempo. Tenemos que trabajar en prevenir. Esa no es una tarea propia del parque porque tenemos que contar con el apoyo del Estado Nacional, que nos acompañó mucho en el incendio. Yo creo que el Estado Nacional recibió críticas injustas, un gobierno que recién llegaba, pero sin embargo le puso el pecho, yo debo decirlo con mucha honestidad, le puso el pecho al incendio en un momento en que se incendió prácticamente la Patagonia. Ciudades, el Bolsón, no hubo un incendio en Huapi, como en otras circunstancias donde se circunscribió el incendio a Huapi, como ocurrió en el año 21, con el incendio del Martín Stephen. Acá se incendió la Patagonia, ¿no? Es decir, también el Bolsón, que no es égido o jurisdicción de parques nacionales, pero eran los mismos recursos dando vueltas por todos lados, los mismos aviones, los mismos pilotos, los mismos brigadistas que se iban y se turnaban, y los aviones que iban y helicópteros que iban de un lado a otro en función de la gravedad del incendio, porque era como un hospital en donde vos tenías un enfermo que mejoraba, de golpe mejoraba, pero el de al lado empeoraba. Yo me acuerdo
una noche tremenda, un domingo, que Mariano salió corriendo para Roca, después fui yo, y teníamos el incendio, una noche fatal de viento, donde Bolsón pasó uno de los peores momentos, y nosotros en el lago Roca, en el lago Gés, ahí tuvimos una noche terrible, donde teníamos el incendio prácticamente arriba de la cascada de los Alerces, y bueno, y los uros y los brigadistas, sin medios aéreos porque era de noche, preparados para combatir cara a cara con el fuego si es que bajaba, y hubo un momento en que bajó y hubo que los brigadistas enfrentar cara a cara al fuego, ¿no? Pero también con una prevención y planificación previa de abrir zonas de trabajo. Las picadas, por supuesto, las picadas, que por ahí no se dimensiona porque no llegó la catástrofe, ¿no? Entonces, como no llegó, uno dice, bueno, ¿por qué no llegó? Y no llegó porque se planificó, se trabajó a tiempo, ¿no? Se trabajó a tiempo. Bueno, Dámaso, gracias. Siempre es interesante compartir porque, bueno, siempre está buena tu mirada y a lo largo del tiempo creo que ir compartiendo que hay como una especie de coherencia en lo que uno dice al principio y lo que desea y lo que quiere y las acciones que se van tomando en relación de eso y fortalecer los equipos de trabajo también, me parece súper interesante. Y bueno, que la gente que nos está escuchando sepa que esto es una línea de gestión, una forma de trabajo y que además lo hacemos con ellos también, ¿no? Con las personas. No estamos conformes con los tiempos que manejamos, pero los tiempos son, vuelvo al mapa, ¿no? El que no conoce cree que esto es un parque, no sé, de diversiones, ¿no? Pero no, es un parque, pero son 100 parques de diversiones. Sí, son 100 parques. Es una cosa tremenda. No solamente por lo inmenso de la geografía, sino por lo complejo y la multiplicidad de conflictos que ofrece un parque nacional como es el Parque Nacional Nahuel Huapi, ¿no? Es decir, quien se viene a entrenar acá, después yo creo que puede... Sí, vos te estás entrenando de una manera impresionante. Sí, yo no quiero, ya creo que los tiempos de la gestión se van terminando, ¿no? Es decir, pero creo que tiene que venir alguien mucho más joven y se va a llevar de acá una experiencia para después ir a cualquier lado a gestionar, ¿no? Porque gestionar esto realmente es de una complejidad inmensa.